aste berezia omen da, baina zuek azken normal moduan lan egin duzue. Bai, egia esan berezia izan daiteke, baina azkenean gure partidora pentsatzen gaude, oso partido garrantzitsua, oso zaila, SD Logroñesen aurkari gogor baten aurka jogatuko dugu, eta bueno, gure lana egiteko asmoa daukagu, eta horretan prestatu dugu astea. Eta zelan prestatu duzue astea, unzu eta zain berezia egin duzu, Ez, unzu oso jokalari ona da, gauza oso ono egiten ari da ese Logroñesen, eta, bueno, akigu oso aurkari gogorra izango dugula parean, ezagutzen dugu lehen urtetatik, baina, bueno, ekipoa Logroñez oso ekipo ona da, jokalari honekoak, baloia atzetik ateratzen duena, bere aukerak ditu oraindik playoffean sartzeko, eta, bueno, gure egin behar dugu, badakigu este tipoko partida izango dugun, eta bueno, azkenean landu dugu astea, gure partidua aurrera ateratzeko, eta beti bezala, kanpoan partido zail guztiak izaten dira, eta astontakoa ere izango da, eta hala ere, hor jungo gera irabaztera, beti bezala, eta azkenean, bueno, partido garrantzitsu hau, gogo askorekin daukagu, baina, bueno, prest gaude denerako, eta badakigu, partido honetan, gauza oso ondo egin beharko ditugula, aurrera ateratzeko. Eta zaletuak bertan izango dira, agian 500 inguru joango dira Logroña. Bai, azken finean, azkeneko bolan bezala, zaletua asko animatu da, egia esan Kalahorran ere egon ziren, eta laguntza handia eman zigun partidoko momentu txarretarako, eta azkenean beraien laguntza oso berezia izango da, eta alik eta jende gehien dijoa Logroñoa, eta hobeago guretzako, horre izango ditugu guri laguntzeko, eta eskertzekoa da, ilusio hori berriz ere kanpoan eramatea. Aritz, ¿qué tal encara el equipo de esta jornada, ¿no? En la que si todo se da como debería, pues puede ser la Morevieta campeón? Bueno, al final trabajamos como todas las semanas, ¿no? Centrándonos en nuestro partido contra un rival muy duro, el SD Logroñés, en el que todavía tiene opciones de entrar en playoff, Copa del Rey, cada uno se juega lo suyo, nosotros nos jugamos posible ascenso, pero está claro que el único posible ascenso tiene que pasar por ganar nosotros, entonces en ese sentido solo trabajamos para ganar este partido. Sí, todas las semanas hablamos de lo importante es mirar lo nuestro, esta semana más todavía. Sí, porque al final lo importante somos nosotros, como venimos diciendo durante las semanas, el trabajo que hagamos nosotros en el campo, sabemos del rival que nos vamos a encontrar, un rival difícil, duro, en el que tiene unos mecanismos muy claros a la hora de sacar el balón y va a ser un partido complicado, pero al final vamos como siempre a competir, tanto en defensa como en ataque, a ser intensos, a ser eficaces en las que tengamos arriba y la verdad que tenemos que preparar bien el partido porque tenemos un partido complicado. Además es unos años que parece que se motiva contra los líderes, ¿no? Ya ganó el Eldense siendo líder, ganó el Castellón siendo líder, ahora la Morevieta le toca romper esa estadística. Sí, durante el año hemos roto más de una estadística, pues vamos a eso, ¿no? A ganar el partido, olvidándonos de estadísticas, de no estadísticas, de matar gigantes, al final son partidos diferentes, cada uno es un mundo y la verdad que nosotros vamos con todas las ganas, con toda la ilusión, exigentes a la hora de trabajar, exigiéndonos lo nuestro, que no lo hemos hecho durante todo el año y que tiene que seguir siendo así, ¿no? Este partido. No sé cómo están los chavales, el vestuario, si se comentan cosas que es inevitable, si tú tienes que andar poniendo un poquito de paz. No, al final, esta semana ha habido más entrevistas que de lo normal, pues es normal, ¿no? Pero todo lo que he leído y lo que me transmiten los chavales es que están centrados en el partido nuestro, en el Logroñés. Es verdad que hay una posibilidad, pero como te he dicho antes, todo pasa por ganar nosotros. Entonces, lo más centrado que tenemos que estar es en ganar nosotros, en centrarnos en nuestro partido, que es muy importante. Y la verdad que todo lo que he leído de los chavales en las entrevistas va por ahí, ¿no? Va en centrarnos en lo nuestro, en trabajar bien ese partido e intentar sacar los 3 puntos y luego pues ya se verá. Eso es igual la mejor baza que tenéis, ¿no? La normalidad con la que se está asumiendo todo. Sí, porque al final es lo que hay, ¿no? Tampoco hay que volverse loco. Hay 3 semanas todavía por delante. 3
trabajar semana a semana, si cae esta semana, pues caerá, y si tiene que caer, tiene que caer. Y si no, pues la siguiente en casa a por todas, pero al final no podemos mirar más allá que nuestro partido y de ganar nuestro partido. Y en ese sentido, pues creo que el equipo está concentrado, sabe de qué rival nos vamos a encontrar, un rival difícil en el que está haciendo un muy buen año y que tiene todavía opciones de playoff, y que igual que todos los partidos fuera de casa va a ser un partido muy complicado en el que tengamos que pelear mucho, competir a muerte, ser eficaces en defensa, en ataque, meterle intensidad, hacer buena presión, muchas cosas tenemos que hacer bien para poder llevarnos el partido adelante. Un poco más en lo deportivo, ¿cómo ves al Logroñés enfrentar del rival? Joder, pues como te acabo de decir, ¿no? Es un rival bueno, que está haciendo un gran año. Al final todavía hay puntos, están en esa pelea por el playoff. Esto va de partido a partido y ellos también quedarán ganando este partido para posible premio que puedan conseguir, ¿no? Ya sea el entrar en playoff o ya sea la Copa del Rey, ¿no? Al final cada uno busca lo suyo y es un equipo que bueno, como te he dicho antes, tiene unos mecanismos que son muy buenos a la hora de sacar el balón, con gente por fuera rápida, como son Madrazo y Samanes, con Unzueta goleador que lleva 13 tantos, pues al final está haciendo muy bien las cosas y es un equipo que tiene las cosas bien claras y bueno, nosotros pues lo hemos estudiado, lo hemos trabajado, analizaremos un poco más de aquí al domingo e intentar pues hacer daño en nuestra baza e intentar minimizar su buen hacer que tienen y como siempre pues intentar que nos creen las menos ocasiones posibles, que yo creo que ese es el trabajo que estamos haciendo bien y que conseguir que los rivales no nos creen ocasiones y luego pues acertar en las que tengamos nosotros. Tienes la baja obligada de Jauregui en punta de ataque, más importante. Sí, bueno, pero como ha sido Iriarte, hace 2 semanas era Iriarte también y bueno, ha habido otros que han salido, lo han hecho muy bien y la verdad que bueno, no está Jauregui, tenemos a Pradera, a Julen, a Julen John, que también tienen gol, Pradera lo está demostrando últimamente, así que confianza ciega en los 23 jugadores que tengo, falte quien falte, creo que lo están demostrando que cada vez que sale cualquiera pues está aprovechando sus minutos, aporta mucho al equipo y eso es lo importante. Y en las gorras va a haber un apoyo masivo, ¿no?, de aficionados azules, ¿no? Se habla de cerca de 400, 500 aficionados por allí, es muy de agradecer. Sí, como te he dicho, ha habido una ilusión en el pueblo, hay una ilusión que el otro día también se mostró, en Calahorra también, va aumentando, cada vez que la Calahorra fueron 300, pues ahora parece que van 400, el otro día Urriche se llenó y la verdad que esa ilusión es de agradecer, ¿no? Es una ilusión que se ha generado por este equipo, por este club y la verdad que bueno, haciendo las cosas así, pues que es más fácil que la gente se sume y la verdad que estamos agradecidos. Ojalá que cuando vayamos a las gaunas veamos un fondo, en una gradita, mucha gente de azul y nos apoyen en momentos difíciles, como nos lo hicieron en Calahorra, en el que, bueno, hay momentos en el partido que sufres, pero si ves a toda esa gente que está ahí apoyándote, pues se hace más fácil y, bueno, y hace más que ayudar y más que apoyar para conseguir el objetivo que es ganar.